Hola y un saludo a todos los estudiantes que están participando en mi clase de español 382 que estoy enseñando en este semestre de primavera del año 2017. En este vídeo vamos a hablar brevemente acerca de la generación de 1898 y vamos a comentar también brevemente un cuento de Pío Baroja que hemos leído en la clase y que se titula El reloj. La generación de 1898 o generación del 98 es un grupo de escritores que vivieron lo que se llamó el desastre del 98, es decir, la derrota de España contra los Estados Unidos en la Guerra Hispanoamericana o en inglés Spanish-American War, que tuvo como consecuencia para España la pérdida de sus últimas posesiones ultramarinas, como por ejemplo Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam. Esto marca por completo el final del Imperio Español y esta derrota marcaría a estos escritores como por ejemplo Pío Baroja o Valle Inclán o Azorín, entre otros, y también Miguel de Unamuno, de quien leeremos una novela corta que se titula San Manuel Bueno Mártir hacia el final de este curso. Existía entre estos intelectuales y escritores españoles de la generación del 98 un malestar y una desconfianza por el estado social y político de España. España era percibida, en comparación con el resto de Europa, como un país atrasado. Se caracteriza la generación del 98 por un pesimismo existencial, pero al mismo tiempo una gran confianza en la ciencia. Esta es la época de nuevos avances tecnológicos muy importantes y esto trae como consecuencia este malestar, esta desconfianza con la situación social y política de España. En muchos intelectuales trae como consecuencia una crisis de fe, es decir, la religión pierde para algunos de estos intelectuales, como Miguel de Unamuno, por ejemplo, importancia, y esta importancia de las creencias religiosas se sustituye ahora por una confianza a veces casi ciega en la ciencia. Pío Baroja, de hecho, escribió un libro que se titula así, El árbol de la ciencia. Pero no vamos a hablar de esta novela de Pío Baroja, sino que vamos a comentar brevemente el texto, el cuento breve que hemos leído en clase de Pío Baroja y que se titula El reloj. En este cuento, como en gran parte de la producción literaria de Baroja, el lenguaje es llano, es sencillo, es directo y tiene mucha importancia el mundo interior, los sentimientos del protagonista, que no tiene nombre, por cierto, el protagonista de este cuento, y cuando en la literatura un personaje no tiene nombre, no tiene etiqueta semántica, no tiene nombre, pues es algo siempre importante. Este personaje, que no tiene nombre, decide alejarse de la sociedad y encerrarse en la soledad de un castillo. Parece un personaje que está descontento con la sociedad, descontento con el mundo a su alrededor, un personaje que tiene muy poca dirección en su vida, que se encuentra un poco perdido y que encuentra felicidad en una situación de soledad. Es decir, él iguala la felicidad con la soledad. Por ejemplo, dice, soy feliz, ya no oigo la odiosa voz humana, nunca, nunca. Prefiere el silencio y la soledad dentro de ese castillo a la interacción con el resto de personas dentro de la sociedad. Pero claro, a pesar de la sociedad, dentro de este castillo en el que él se aísla, en el que él se esconde un poco de la sociedad, a pesar de esta soledad, tenemos la figura del reloj, el símbolo del reloj, un reloj que con su tic-tac, tic-tac, tic-tac sigue marcando el tiempo. El reloj es un símbolo de la vida, del paso del tiempo, suena más o menos semejante al corazón y por tanto podemos pensar en este cuento que el reloj es
un símbolo del paso inexorable del tiempo, un símbolo de la vida de este personaje que se va consumiendo poco a poco en esa soledad en la que se encuentra dentro de su castillo. En la parte final se nos dice que el reloj se había parado para siempre, ya no se escuchaba el tic-tac de ese reloj, y que la naturaleza alrededor del personaje principal está sorda, ya no escucha sus palabras, con lo cual podemos concluir que el personaje en la parte final de este breve cuento muere. Llega la muerte de este personaje que ha pasado una gran parte de su vida en la soledad, en la felicidad de la soledad y del silencio que encuentra en su castillo. Esto se ve en este cuento y se ve también en otros textos de Baroja, esta igualdad, esta equivalencia de la soledad con la felicidad. Pío Baroja, como he dicho al principio, es uno de los más importantes entre los escritores que se agrupan dentro de la generación de 1898 y posteriormente en el curso veremos otro ejemplo muy importante que es el de Miguel de Unamuno.